En esta tarde vamos a traer una reflexión para los jóvenes, así que vamos a hacer una pausa en nuestro estudio que hemos estado teniendo de reavivamiento y despertar espiritual, y vamos a dirigir nuestra atención a los jóvenes en esta tarde, dejar algún mensaje sencillo pero práctico que pueda tocar sus corazones y por la gracia de Dios pueda prepararles a ellos para terminar la obra e ir al reino de los cielos. Así que vamos a estudiar la palabra de Dios en esta tarde y vamos a permitir que a través de ella pueda llegar a nuestras vidas. Voy a comenzar leyéndoles una declaración tomada del libro Mente, Carácter y Personalidad. En la página 22 hay una sentencia que quiero compartir con ustedes. Página 21 realmente dice lo siguiente: la obra especial de Satanás en estos últimos días consiste en tomar posesión de la mente de los jóvenes. Voy a repetir otra vez esta declaración. Así que la obra especial de ¿quién? En estos últimos, ¿cuál es la obra especial que él está haciendo hoy día? Es tomar posesión de la mente de ¿quiénes? Pregunto yo, ¿estará teniendo éxito en su obra? Lamentablemente sí. Lamentablemente sí. Así que, joven, escucha lo que el Señor en esta tarde te ha dicho. Hay un enemigo, y ese enemigo, su único objetivo es tomar posesión ¿de qué cosa? De la mente. Pregunto yo, ¿quién tiene la mente tiene el ser? Por supuesto. ¿Cuál es la capital del ser humano? La mente. Así que si él controla la mente, controla toda la persona. Continúo la lectura, dice lo siguiente. ¿Para qué quiere tomar posesión de la mente de los jóvenes? Dice, para corromper sus pensamientos. Corromper sus pensamientos e inflamar sus pasiones y sentimientos. Así que quiere tomar control de la mente, corromper los pensamientos. Ahora quiere tomar control del corazón, donde están los sentimientos y las pasiones de los jóvenes. ¿Qué es el carácter? El carácter es pensamiento y sentimientos, forman el carácter. Así que lo que él está tratando de hacer es poner su carácter en la mente y en la vida de los jóvenes. Está teniendo lamentablemente mucho éxito. Por lo tanto, su obra es destruir la juventud. ¿Por qué razón? Se nos dice, la inspiración dice que la obra ha de terminar sobre hombros jóvenes. Así que el peso final de la obra no va a caer sobre este servidor. Ya cuando usted peina canas, ya no es joven. Ya usted sabe que pasó esa edad. Pero hay jóvenes hoy día y hay una generación que el Señor quiere preparar para poner la carga de la obra sobre esos hombros jóvenes y prepararlos para terminar la obra. ¿Saben cómo comenzó este movimiento? Con jóvenes. Cuando este movimiento comenzó después del chasco, Andrews tenía 16 años. ¿Quién tiene 16 años en esta tarde? No hay nadie de 16 años todavía. Ok. O quizás ya pasaron los 16 años. Wagner tenía 20 años. ¿Quién tiene 20 años? Hay una joven de 20 años acá. Ay, estoy descubriendo las edades también. Ay. Y qué bueno, porque llega el momento que las mujeres no quieren decir su edad. Así que aprovechen. Así que, ¿qué más? Uri Smith, 12 años. ¿Quién tiene 12 años? Hay una jovencita aquí con 12 años. ¿Okay? Su hermana Ana tenía 16 años. Santiago o James, 21 años. En el año 44. Su futura esposa Elena, 16 años. Farnworth, el primero que comenzó a tener una escuela allá en New Hampshire y a guardar el sábado en su iglesia, tenía 22 años. Es decir que cuando el Señor levantó este movimiento profético, la carga del movimiento fue puesta sobre hombros jóvenes y de esa forma va a terminar. El más anciano de ellos, y no era anciano, era Bates y tenía 50 años. Sí, yo estaba más viejo, o soy más viejo que lo que tenía Bates en aquel entonces. Así que vemos que el Señor tomó estos jóvenes y noten, no tenían celulares, no tenían internet, no tenían radio ni televisión, no tenían nada de lo que hoy día nosotros tenemos. Y tomó a estos jóvenes, pero estos jóvenes habían aprendido a tener un compromiso con Jesús. Eso fue la diferencia. Esos jóvenes tenían un compromiso con Jesús y creían fervientemente en su palabra. Amén. Y tomó a estos jóvenes
sin ninguna educación, sin títulos de ningún tipo, sin ninguna posesión económica, simplemente algunos eran niños, y tomó a estos jóvenes y los preparó para crear pioneros sobre los cuales pudo poner el fundamento seguro que hoy día usted y yo tenemos. Gloria a Dios. ¿Entendemos esos jóvenes en esta tarde? Y Satanás se da cuenta del potencial que Dios ha puesto en ustedes. Ya a este servidor le toca ir a la retaguardia. Ustedes tienen que ir a la vanguardia. No sé si me explico en esta tarde. Ustedes tienen que ir delante. Ahora es el privilegio mío seguir a aquellos. Porque mi generación no terminó esta obra. Mi generación se entretuvo con este mundo. En cosas y en muchas otras actividades. Y no terminó la obra. Ahora el Señor tiene que esperar que una nueva generación surja. Y esa nueva generación son ustedes que por la gracia de Dios pueden terminar la obra. Y lo han de hacer para gloria y honra de Dios. Como ustedes ven, jóvenes, Satanás les odia. Satanás les odia. A través de la historia, los jóvenes son los que han llevado delante la obra. ¿No era Jesús un joven cuando comenzó su ministerio? ¿No era un joven cuando fue a la cruz? Sí. ¿No era un joven cuando salió de una tumba y la dejó vacía y ascendió a los cielos para interceder por nosotros? Todos los escritores del Nuevo Testamento eran jóvenes. Todos eran jóvenes. Así que el Nuevo Testamento fue escrito por jóvenes. El Espíritu de Profecía comenzó a ser escrito por una joven. Así que es el mismo concepto. Dios está llamando a jóvenes. Jóvenes que quieren un compromiso con Él para poner sobre ellos ahora la terminación y la conclusión de la obra. Y qué privilegio y qué honor es poder tomar parte de ese último movimiento mundial. Pero vemos que Satanás les odia. Pregunto yo, ¿Satanás hizo un decreto de muerte en los días de Moisés para los niños? ¿Odia a nuestros hijos, a nuestros jóvenes o los ama? ¿Hasta qué punto? La única forma que los quiere ver es muertos. En los días de Moisés hubo un decreto de muerte, Éxodo capítulo 1. Hubo un segundo decreto de muerte para los niños en los días de Jesús, Mateo capítulo 2. Así que su objetivo es matar a ¿quiénes? A los niños y a los jóvenes. Es su objetivo. ¿Saben, jóvenes, que todavía nos queda un decreto de muerte más? Y que ustedes son el primer grupo que está en ese decreto de muerte. Vamos a leerlo, vamos a abrir nuestras Biblias en esta tarde y vamos a ir al libro de Apocalipsis para ver lo que queremos compartir con ustedes. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, vamos a leer el verso 16. Apocalipsis 13, 16. Pero es más, vamos a comenzar leyendo el verso 15. Vamos a ver el contexto de lo que estamos estudiando en esta tarde. Apocalipsis 13, 15 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. No olvide, el libro de Apocalipsis es un libro profético. Y aquí está hablando del papel que va a jugar los Estados Unidos al final de la historia humana, el protestantismo apóstata, como también se conoce. Dice que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿Qué es esa frase, imagen de la bestia? Es la unión de iglesia y Estado. Es decir, que los protestantes en esta nación van a extender la mano al poder civil y también extenderán la mano al poder papal. Y harán una triple unión o alianza. Y bajo esta triple unión o alianza ahora vendrán el cumplimiento de los eventos finales de la historia humana. Así que se le va a permitir que otra vez haya unión de iglesia y de Estado. ¿Qué más continúa diciendo? Para que la imagen hablase, es decir, para que ahora esta imagen, esta unión de iglesia y Estado, legislase, hiciese leyes. ¿Y qué tipo de leyes va a hacer? E hiciese matar a todo el que no la adorare. ¿Cómo se llama eso? Un decreto de muerte. Así que cuando se haga la unión de iglesia y Estado, una de las leyes que se va a hacer es que va a haber un decreto de muerte. Vamos a seguir la lectura en el verso 16. Vamos a ver quiénes son los primeros en esa lista de muerte. Y hacía que a todos, pequeños, ¿quiénes son los pequeños? ¿Entendemos eso en esta tarde? Es decir, que en su decreto de muerte, el último que va a haber en la historia, el tercero y último, quienes están en primer lugar no somos los adultos, son ustedes jóvenes.
¿Entendieron eso en la palabra? Los adultos somos el segundo grupo. Dice, también pequeños y grandes. Ahora nos toca a nosotros. Pero su grupo principal, primordial, más importante, es la juventud. El enemigo sabe que ya los adultos estamos hechos y derechos. Bueno, tal vez hechos, tal vez no derechos, pero ya estamos formados. No sé si me explico. Pero hay una generación que está en proceso de formación. Y es la juventud. Ahora, con eso en mente, voy a leerles una corta declaración del Hogar Cristiano, el cual nos ayuda a entender. Dice lo siguiente, dice que la educación de los hijos y su instrucción es la obra misionera más importante dada a seres humanos. ¿Entendemos esa declaración o no la entendemos? Usualmente pensamos que para ser misioneros hay que ir a África, hay que ir a Asia, a algún lugar lejano donde hablen un idioma extraño. No. Nuestro primer campo misionero y el más importante, ¿dónde se encuentra? Y hoy día está siendo abandonado, sobre todo en este país. Venimos a ganar dinero a este país. Es la razón que vinimos. A vivir cómodos y bien. Queremos cosas temporales y cómodas. Y los hijos están abandonados. Pónganse a pensar, Satanás odia tanto a nuestros hijos que trata de matarlos aún antes que nazcan. Cada segundo y medio, una mujer aborta a su hijo. Así que antes de nacer, muere la persona. Cada segundo y medio, un aborto en el mundo. Pero si no los mata antes de nacer, pónganse a pensar, el útero debería ser el lugar más sagrado y más seguro para un niño. No lo es. Muy peligroso hoy día estar allí. Y los padres aún pagan para que maten a su propio hijo. ¿Obra de quién será eso? De Satanás. Obra de Satanás. Nuestra sociedad no entiende estas cosas porque no es espiritual. Y piensa que simplemente es algo más que podemos deshacernos como si fuera un pedazo de tela usada que no tiene ningún valor. Pero si no los mata antes de nacer, ahora los trata de matar después que nacen. Y desde la más temprana edad vemos que los niños comienzan ahora a sufrir bajo el ataque del enemigo. El tiempo no nos permite en esta tarde para hablar mucho en cuanto al área del hogar, pero madres y padres, muy importante las influencias prenatales. No sé si me explico con esa palabra, prenatales. ¿Qué significa? Antes de nacer. Muy importante. En la Biblia vemos que las madres cristianas aún recibieron instrucción antes de concebir en cuanto a la educación de su hijo. Por ejemplo, los padres de Sansón, ¿usted recuerda ahora qué le dijeron a él? Cuando apareció el ángel a su esposa y después él le dice, bueno, dile que aparezca otra vez porque yo quiero hablar con él. Y no era un ángel, era Cristo. Y su pregunta fue, ¿qué vamos a hacer con este niño que nos vas a dar? Así que los padres, cuando saben que ya son padres, porque estando embarazada la esposa ya es madre y el padre ya es padre, necesitan ahora buscar inmediatamente dirección en la palabra de Dios. Y decir, Señor, ¿qué tú quieres que hagamos con este niño? Si usted no puede educarlo y prepararlo para el reino de los cielos, no tenga hijos. No tenga hijos. No aumente su familia por aumentarla nada más. Es un solemne llamado el que el Señor le da a los padres. Y es tan santo ese llamado que es la obra misionera más importante que le ha dado a los seres mortales. Póngase a pensar en eso. Mucho más importante que la obra de un pastor detrás de un púlpito. Mucho más importante que la obra de un misionero en África o en Asia, en cualquier lugar del mundo. La obra más importante nos la ha dado a nosotros con nuestros hijos en casa, y nuestros hijos hoy día están siendo abandonados. Desde la más temprana edad, lamentablemente, vemos que los padres ahora mandan a sus hijos a las guarderías y que la abuelita lo cuide, que la tía y que la cuñada y que el perrito, alguien que lo cuide. No tenemos tiempo para ellos. Tenemos que trabajar, tenemos que ganar, tenemos que aprender inglés, tenemos que hacer cosas, tenemos que ser gente importantes en este país. Para eso vinimos a este país. Y ahora estos niños molestan, estos niños son latosos, estos niños son inquietos, no los soportamos, y que alguien los cuide. Y por favor, trate de tenerlos todo el día para que yo pueda hacer lo que yo quiero hacer. Y mi hijo, bueno, de vez en cuando nos vamos a ver, hijo. Eso está destruyendo nuestras familias hoy día.
y no lo entendemos. Aún las familias que están sentadas en esta iglesia en esta tarde. Si usted está siguiendo el plan de educación del mundo, su hijo va a ser de los primeros en el decreto de muerte final. Si usted no está tomando el tiempo para inculcarle los principios cristianos, para que vea en nosotros en primer lugar el cristianismo, no en la iglesia. El cristianismo no es de iglesia. La iglesia no nos hace cristianos. ¿Me explico? La iglesia no nos puede salvar. ¿Me explico en esta tarde? La salvación se encuentra únicamente ¿en quién? En Cristo Jesús. Por lo tanto, esa relación se establece no en la iglesia, esa relación se establece en el hogar. Y ahora se trae entonces a la iglesia, porque la iglesia simplemente es un reflejo de sus hogares. Hogares en crisis, iglesias en crisis. Eso no lo podemos cambiar. Y es lo que estamos viendo hoy día. Las iglesias bonitas, llenas de gente, pero vacías internamente. No hay Jesús en sus vidas. Y ahora vamos a la casa y simplemente de domingo a viernes vivimos como a nosotros mejor nos parece. Con nuestras metas personales y nuestras metas económicas o nuestras metas académicas. Y nuestro hogar simplemente es un hotel donde vamos a dormir y quizás de vez en cuando hay comida. Pero no hay nada más en esos hogares. Muy bonitos, muy grandes, muy cómodos, con todas las comodidades que podemos pensar. Pero los que están adentro están completamente vacíos, sin preparación para el reino de los cielos. Aunque se sientan en la iglesia correcta para este tiempo. ¡Qué tragedia más grande! Somos judíos otra vez nosotros. Pero decimos, oh, tenemos el templo, como decían los judíos. Tenemos la verdad presente para este tiempo. Tenemos los conocimientos y los oráculos de Dios. Querida iglesia, no nos engañemos. El conocimiento de la verdad jamás nos va a salvar. La verdad no salva. Cristo es el que salva. Pero cuando estamos en Cristo, estamos en la verdad, ¿sí o no? Y cuando estamos en Cristo es verdad presente, ¿sí o no? Pero nuestros hijos tienen que ver a Cristo en nosotros. Y eso no lo ven. Nos ven enojados, nos ven bravos, nos ven iracundos, nos ven ocupados en el mundo y en todas sus cosas. Y ahora el sábado agarramos una Biblia y queremos pretender que somos cristianos. Y nuestros hijos dicen, ¿quién es esta persona? No lo conozco. No lo conozco. Venimos en el carro peleando y mira qué hora es y vamos a llegar tarde a la iglesia otra vez porque por tú no levantarte a tiempo. Bueno, si tú me ayudas con los niños quizás podamos llegar a tiempo. Llegamos a la iglesia, salimos del carro. Buenos días, feliz sábado, hermanos. Qué bendición estar aquí en la presencia de Dios. Y nuestros hijos nos están contemplando. Están diciendo, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque no son tontos, son más inteligentes que nosotros. Y cuando tienen 15 años y cuando tienen 16 años, agarran esa puerta para allá afuera y no quieren regresar más porque aquí hay una bola de hipócritas nada más. Dice, yo no quiero eso. Yo al menos déjame disfrutar el mundo, ya que no voy a tener el que viene, al menos el presente, déjame disfrutarlo, porque es lo que yo tengo al menos. Y son honestos, mucho más honestos que nosotros. Y después ahora nos quejamos y nos lloramos. Y oren por mis hijos, por favor. Y ahora tenemos canas verdes y quién sabe de cuántos colores más. Y ahora no sabemos qué hacer nosotros, porque no nos hemos dado cuenta que nuestro primer campo misionero es nuestro hogar. No nos hemos dado cuenta de eso. Y los hijos crecen una sola vez, no sé si se han dado cuenta de eso. Y tan solo lo tenemos 20 años, máximo que los vamos a tener. A los 18 años, 19, 20 años, o se van a la escuela o a la universidad, o quién sabe si van a un trabajo, y ya no los tenemos. Ahora, ¿qué es 20 años con la eternidad? Si usted compara 20 años con la eternidad, ¿cuánto es eso? Es esto. Y todavía se queda mal la ilustración. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero la eternidad es un tiempo bastante largo. Y si tomamos 20 años y podemos inculcar en ellos principios, pueden haber resultados mejores. Ahora, quizás se ha hecho la obra y todavía el joven o la señorita tienen libertad de conciencia, ¿sí o no? Todavía se pueden ir al mundo. Pero la promesa en Proverbios 22:6 es que instruye al niño, no dice al adolescente, no dice cuando tiene 10 años, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuese viejo, aún si se aleja esos principios, yo pienso que muchos de esos jóvenes que se han alejado, llegará el momento que otra vez el Señor los traerá a sus caminos otra vez. Pero es porque los padres hicieron su obra. Los que no hicieron su obra, la semilla no fue sembrada en ese corazón. Aquellos que la obra lo hicieron, podemos doblar nuestra rodilla y pedir, Señor, en tu misericordia, la cual yo no merezco, pleitea mi pleito y gana y salva mis hijos. Y el Señor podrá hacer esa obra. ¿Okay? Porque vemos que nuestros hijos son los primeros que están en el decreto de ¿qué? De muerte. La palabra de Dios es bien clara al respecto. Y usted y yo lo vamos a ver en nuestros días. Usted y yo
lo vamos a ver en nuestros días. Jesús dice, la generación que vea la ley dominical, dice, esa es la última generación del planeta Tierra. Y ese es el siguiente evento profético que debe tomar lugar. Así que cuando ese evento tome lugar, usted o yo, si estamos vivos en ese momento, formamos parte de la última generación del planeta Tierra. Y nuestros hijos estarán allí por seguro y nuestros nietos también. Así que, padres, en esta tarde yo les animo a ustedes para que podamos ir a casa y decir, vamos a tomar el tiempo y el interés para ganar esos corazones para Jesús. Amén. Jesús ama a nuestros hijos increíblemente. Dice, dejad los niños. ¿Aman los hijos de Jesús? Oye, no los veo animados ustedes. Ay, ay, ay. Si usted se gana $1 millón y usted dice, me gané $1 millón. Óigame, pero ¿cómo es? Usted estaría brincando y dando gloria a Dios que se ganó $1 millón, ¿sí o no? El Señor quiere salvar a nuestros hijos. Amén. Gloria a Dios. Oh, querida iglesia, tenemos que animarnos en las cosas espirituales. Estas son nuestras fiestas. Esto es lo que debe traer gozo a nuestros corazones. Las promesas están ahí para ser reclamadas. ¿Cuántas de ellas? Todas ellas. Y el Señor ha dado más de 5,000 promesas en su palabra y tiene el poder para cumplir cada una de ellas. Dice que aún la saeta que está doblada la puede poner recta. El hijo torcido, el hijo rebelde, la hija ingrata, quién sabe el estilo de vida que tenga ese joven o esa mujer, el Señor puede todavía tomar y rescatar a esos jóvenes. Tenemos que entender la palabra de Dios y pedir el cumplimiento de esas promesas. Y cuando llegue este decreto final, nuestros hijos no formarán parte de Él. Nuestros hijos no formarán parte de Él. Por lo tanto, vemos, versículo 15, dice que viene un decreto de muerte. Versículo 16, y leímos la primera parte, pero vamos a leerlo todo. Dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y termina el versículo 17 diciendo, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca y el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es decir, ahí vemos que el poder que al final de la historia humana, la nación que al final de la historia humana va a poder hacer esta obra, tiene que tener 3 características. Número 1, poder militar para cumplir un decreto de muerte mundial. ¿Qué país tiene el mejor ejército del mundo hoy día? ¿No saben ustedes? Porque estamos pagando nosotros por ese ejército. Estados Unidos, no es China. Pónganse a pensar, Estados Unidos gasta más dinero en su ejército que todo el presupuesto mundial de todas las naciones para su ejército combinado. 650 billones de dólares el año pasado. China, que tiene el segundo, tan solo gastó 65 billones. Es decir, de 10 veces gastó más dinero Estados Unidos en el ejército que China. Y tiene 4 veces más gente que nosotros. Pero dice que tiene que tener poder tecnológico para imponer la marca. ¿Qué nación tiene la mejor tecnología del mundo? No saben ustedes tampoco. Me imagino que debe ser Haití. ¿No? Estados Unidos. Japón copia lo que se hace en Estados Unidos. Vaya a San José, California, es el valle de las computadoras, Silicon Valley. Es ahí donde se hace toda la tecnología del mundo. Los demás países copian lo que está hecho aquí. Pero eso que no se puede comprar y vender. Si tiene que tener la mejor economía del mundo y el dinero del mundo que se usa hoy día para poder poner un decreto de no comprar y vender. ¿Cuál es el dinero que se usa en el mundo hoy día? ¿Cuál es el dinero que la gente quiere aún? Entonces, usted está viviendo joven en el país que va a imponer el decreto de muerte mundial. Y tiene el poder militar, y tiene el poder tecnológico, y tiene el poder económico para cumplir con su decreto de muerte. Es decir, usted y yo estamos viviendo en el lugar donde va a ser el ojo de la tormenta. No sé si me explico. Eso no lo vemos hoy día, porque parece que no es así. Pero llegará el momento donde la palabra de Dios otra vez estará 100% correcta. Y por lo tanto, joven, si usted está en esta nación y usted quiere permanecer en esta nación, usted tiene que hacer una preparación aún más especial. Aún más especial. Porque este lugar es el lugar donde las cosas se van a poner color de hormiga. Y usted tiene que entender la realidad de lo que estamos hablando esta tarde. Y padres, usted y yo tenemos un trabajo aún más especial que hacer si estamos en esta nación. Si no estamos dispuestos a hacerlo, por favor, no se comprometa con nuevos hijos en su hogar.
quede con los que tiene, o si no tienen, ni los tenga. Porque Jesús dice que aún hay de aquellas mujeres que están encintas en los momentos de la historia que se avecina. Y eso todavía no lo entendemos nosotros. Y no tan solo las mujeres, porque los esposos que amamos a nuestras esposas vamos a estar en la misma situación. En la misma situación. Es decir, que el Señor quiere animarnos, pero al mismo tiempo nos advierte de que usted y yo tenemos que hacer una obra mucho más profunda de carácter espiritual. Para que cuando llegue el momento difícil, nuestras raíces sean tan profundas que no seamos movidos, ni el árbol caiga. Pueda permanecer en pie. Para gloria y para honra de Dios. Jóvenes, pero este tiempo es el tiempo de preparación. En la crisis usted no desarrolla carácter, usted revela el carácter que desarrolló. No sé si me explico. Cuando llega el momento de la crisis usted no puede desarrollar carácter. Y lo vimos anoche, cuando las vírgenes quisieron ahora prepararse, era el carácter que no estaba preparado, era muy tarde para hacerlo. En el presente es el momento de preparación. Ahora estamos en la escuela de Dios. Ahora estamos tomando las clases, o debemos estar tomando las clases que Él nos quiere enseñar. Se nos dice que los 3 jóvenes hebreos, ¿recuerdan Daniel 3? Los 3 jóvenes hebreos. Cuando ellos vieron que Nabucodonosor estaba haciendo una imagen de oro, porque a Nabucodonosor no le gustó Daniel 2, porque Daniel 2 decía que era la cabeza nada más. Y después venía la plata, y después venía... Eso no me gustó. Dice, yo voy a establecer un reino eterno, pensaba él. Pero Dios tenía otros planes. Dice, yo voy a desafiar lo que Dios ha dicho y voy a probar que Él está equivocado. Hizo una imagen completamente de oro, desde la cabeza hasta los pies. Y cuando esos 3 jóvenes hebreos vieron que esa imagen estaba siendo edificada, supieron ellos que pronto se demandaría adoración a esa imagen. E hicieron una preparación espiritual especial. Jóvenes, hoy día vemos que estamos en el tiempo donde se está formando la imagen de la bestia. Es decir, otra vez se está levantando en Dura. Dura era la provincia de Babilonia. Babilonia es lo que habla Apocalipsis otra vez. Hoy otra vez en Babilonia se está levantando la imagen de la unión de iglesia y Estado. Y ustedes tienen que darse cuenta que el tiempo que nos queda es muy corto. Y que al menos que usted, como joven, y yo como padre, en la preparación y en la educación de mis jóvenes que quedan en casa, hay 2 que ya no están en casa, pero hay 2 que quedan en casa, ahora podamos hacer una obra más profunda con ellos, sabiendo que ellos serán como estos 3 jóvenes hebreos. Porque pronto se va a demandar que el mundo entero adore la imagen otra vez. Y no olvide, ¿quién levantó esa imagen? Nabucodonosor. ¿Era el rey de Babilonia? ¿Unió iglesia y Estado? Porque el Estado exigía adoración. Por lo tanto, es unión de iglesia y Estado. Y ahora Nabucodonosor pidió y demandó adoración a su imagen. Y quien no lo adorase, ¿qué pasaba con esa persona? ¿Ustedes no saben? Había un decreto de muerte. Es la misma historia de Apocalipsis 13. Así que hoy, jóvenes, usted y yo estamos viviendo en el tiempo donde se está formando la imagen. Como usted ve ahora la influencia del mundo religioso sobre el mundo político y la unión. Cuando la famosa enmienda Johnson fue quitada apenas hace unos meses atrás, donde ahora los políticos pueden ir a las iglesias y hacer campaña, las iglesias le van a dar dinero a los políticos para que hagan campaña. Todo eso debería estar sonando en nuestras cabezas, que el tiempo cada vez es más corto. Debería estar diciéndonos a nosotros, la libertad de conciencia, la libertad religiosa está por terminarse. Estos cultos que tenemos, esta libertad de poder proyectar en todo el mundo y dar mensajes pronto, no vamos a tenerlo. Y tenemos que darnos cuenta que nuestros días son cortos, por lo tanto tenemos que ir mucho más profundo en nuestra relación con Jesús. Cuando Jesús estaba por ir a la cruz, ¿recuerdan ustedes qué preparación hizo? El Getsemaní. ¿Y qué hizo en el Getsemaní? Prendió Facebook a ver qué le estaban diciendo. ¿Qué hizo en el Getsemaní? Orar y buscar la bendición ¿de quién? De Dios. ¿Qué quiso hacer con sus apóstoles en Getsemaní? Dice, por lo menos pueden 1 hora orar conmigo. 3 veces. ¿Cómo los halló? Dormidos. Dice, sin duda alguna, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Si en esta tarde preguntaran cuánto nos queremos salvar, se levantarían las 2 manos. El espíritu está presto. El problema es la carne, que es débil. Y es tan débil que necesito el poder de Jesús
para que seas fuerte. Porque dice el apóstol Pablo que cuando yo soy débil, Él es fuerte. Y mi debilidad muestra su poder. Dice el apóstol Pedro que cuando yo me humillo delante de Él, Él me exalta entonces. ¿Entendemos esas cosas o no entendemos, gente? Óigame. Es decir, tenemos que buscar esa experiencia. Pregunto yo, ¿Jesús pasó la crisis? ¿Sí? ¿En victoria? Oh, en victoria, la mayor victoria del universo. ¿Qué pasó con los apóstoles esa misma noche? Con los 12 apóstoles. A correr. A correr. Pero en la mañana, Pedro había dicho, no, Señor, contigo vamos a ir hasta la cruz. Cuenta con nosotros no te vamos a abandonar. Y no era mentiroso. Estaba hablando porque el espíritu estaba presto. Lo que él no sabía es que la carne era débil. Y que durmiendo no se puede uno preparar. Para prepararse, ¿cómo hay que estar? Despiertos. Y ahora, cuando ellos se prepararon, años más tarde, vino el Pentecostés, ¿sí o no? ¿Hubo el inicio de la iglesia cristiana? ¿Hubo poder en ese movimiento? Y lo mismo tomará lugar al final de la historia humana. Es decir, que el Señor nos está llamando hoy día, sobre todo jóvenes, a hacer esta preparación donde podamos nosotros profundizar en nuestra experiencia con Jesús. Donde los padres tomemos el compromiso de la educación de nuestros hijos. Hoy día el proceso de educación que el mundo sigue es un proceso de fracaso. 32% de los que se gradúan de high school, y no es high school, deben llamarle low school, porque es exactamente lo opuesto. De high no tiene nada. El 32% no saben que México y Canadá son sus vecinos. Y tienen 12 años de educación en este país. 21% no sabe dónde queda el Océano Pacífico y tal vez lo está mirando. Pónganse a pensar. El sistema de educación hoy día no enseña, adoctrina. No sé si me explico. Prepara a la mente de los niños y de los jóvenes para seguir el sistema del nuevo orden mundial. Padres, no podemos enviar a esos hijos a esos lugares. No podemos. O eduquémoslos en casa, o de alguna forma enviémoslos a un lugar donde al menos una clase de Biblia se pueda dar. Porque en las escuelas públicas hoy día ni el nombre de Dios se puede mencionar. Pero le van a enseñar de condones, le van a enseñar de homosexualismo, le van a enseñar de evolución, y después nos quejamos cuando se comportan como monos. Pero pues, si le estamos enseñando que vienen del mono, son sus parientes. ¿Cómo no se van a comportar como monos? Es decir, le enseñan todo menos de la palabra de Dios. Esa es la falsa educación. Y tenemos que entender que ha llegado el momento donde tenemos que ir más allá quizás que generaciones anteriores. Porque esta generación posiblemente es la última generación del planeta Tierra. Y los padres tenemos que ir más allá de nuestra comodidad, más allá aún de nuestras ganancias, más allá aún de todo lo que podemos obtener en este mundo. Decir, Señor, por tu gracia, cada uno de mis hijos estará en el reino de los cielos. Y yo voy a hacer mi parte. Si aún ellos se descarrían, si aún ellos van al mundo y terminan perdidos, no va a ser mi responsabilidad. Por la gracia de Dios, haré la obra que necesito hacer para gloria y honra de tu nombre. Saben, si usted lee la parte final del libro El Hogar Cristiano, hay dos cosas muy interesantes allí. Una muy trágica, otra muy maravillosa. Dice que los hijos redimidos traerán sus coronas y las pondrán a los pies de sus madres también. Dice, yo estoy aquí por lo que tú hiciste por mí. Póngase a pensar, madre, el universo entero lo va a estar contemplando. Si usted quiere ser una modelo, prepárese para ese día. Porque el universo entero la va a estar contemplando. Y sus hijos, delante del universo entero, dirán, madre, tu trabajo está hecho. Y aquí estoy. Pero al mismo tiempo habla de aquellos padres indulgentes. Si sus hijos ahora le reclamarán, estoy perdido por culpa tuya. ¿Por qué no hiciste nada por mí? Cuando me veías en desobediencia no me corregiste. Cuando me veías en rebelión no tomaste el tiempo para ganar mi corazón.
estabas muy ocupado, estabas muy entretenido, tenías amistades y tenías trabajos y tenías negocios y tenías títulos y yo no valía nada para ti. Y mira, pasaron mis mejores años de la vida y ahora estoy perdido. Y ahora van a reclamarle a sus padres la razón por la cual pronto serán destruidos fuera de la santa ciudad. Así que Padre, usted y yo tenemos una cita que no podemos faltar. Nadie de nosotros va a faltar esa cita. ¿Qué vamos a recibir ese día? ¿El encomio de nuestros hijos? ¿O lamentablemente la tristeza y la tragedia de verlos destruidos por la eternidad? Por lo tanto, usted y yo tenemos que entender que el Señor nos está llamando y nos va a dar la fuerza. Aun si usted no quiere, pídale al Señor que le dé el deseo. Dice Filipenses 2:11 que Él nos da el querer como el hacer de su buena. Así que, papá y mamá, si usted quiere mejor estar entretenido en otras cosas y en mi trabajo, Señor, dame el deseo que no tengo. Dame el deseo que no tengo. Y el Señor se lo va a dar. Y le va a dar el poder también para que pueda hacer la obra. Y va a hacer la obra. Hijos y hijas, en esta tarde, si su papá y su mamá toman esa iniciativa, únase a ellos. Únase a ellos. Únase a ellos. Y pídale al Señor que continúe dirigiendo la vida de sus padres. Porque están formándolos para ser hombres y mujeres que por la gracia de Dios no formarán parte del último decreto de muerte del enemigo. Padres y madres, jóvenes y señoritas, tenemos que despertar al momento que estamos viviendo. Y tenemos que tomar decisiones que muestren la seriedad del tiempo en el cual nos ha tocado vivir. Quizás eso va a requerir sacrificios de su familia. Quizás en vez de 2 sueldos tenga que vivir con 1 sueldo. Nadie dice amén a estas cosas. Yo entiendo. Yo entiendo por qué no nos gustan estas cosas, pero alguien tiene que decirlo. ¿Puede el Señor bendecir una familia con 1 sueldo? ¿Más que si tiene 2 sueldos? Sí. ¿Puede estirar el dólar Dios? ¿Es bueno para estirar dólares Dios? Y aún los puede imprimir y los puede dar. Quizás requiera sacrificio en cortar con compromisos familiares, sociales y aún de iglesia. A veces hay que decir que no a las cosas buenas para decirle que sí a las cosas mejores. No sé si me explico en esta tarde. A veces quizás tenemos que decirle a la familia, mira, no puedo ir a esa reunión porque necesito tiempo con mi familia. O quizás es muy tarde y mis hijos tienen que dormir a tiempo en la noche. Y no podemos asistir. Guárdenos un pedacito del pastel, pero no podemos asistir. O los tamalitos, no sé lo que hagan, guárdenos, pero no podemos asistir. Y si no nos guardan, quédense con ellos, no hay problema. Tengo lo mejor. Tengo lo mejor. O quizás hay que decir que no a compromisos en la iglesia aún. No, este año no puedo tomar esa responsabilidad porque me alejaría mucho de mi familia. Porque ese es mi primer campo misionero. Ese es mi primer campo misionero y no puedo abandonarlo para hacer la obra afuera. Estamos ganando el mundo y estamos perdiendo a nuestros hijos. ¿Cuál es el chiste? Pero claro, en las publicaciones nada más se bautizaron 300 y se bautizaron 500, pero no cuentan las tragedias que están tomando lugar en los hogares. Eso nunca se publica, eso nunca se pone. ¿Cuánta gente se bautiza y después no viene? Y si vienen a crear problemas porque están inconversos. Es como una tortilla, la calentaron de un lado, pero no la calentaron del otro lado. ¿Usted se comería una tortilla así? Pues hay tortillas así en las iglesias hoy día. Medias hechas nada más. Y nadie le gusta una tortilla fría por un lado, ¿verdad que no? Quiere que esté calentita y suavecita para ponerle su cosita y poder entonces saborearla. Tenemos que entender estas cosas. Por lo tanto, el Señor nos llama a nosotros en este tiempo para poder, jóvenes, padres, señoritas, niños, todos aquellos que forman parte de alguna familia, por la gracia de Dios, nosotros poder formar parte de ese movimiento final. Amén. Jesús viene pronto, iglesia. Amén. Viene pronto. Por lo tanto, si viene pronto, pregunto yo, ¿sería importante que tomemos tiempo para esa preparación para su venida? Y esa preparación toma lugar un día por semana en la iglesia, ¿verdad? El sábado nada más.
Todos los días. ¿Sí? No tan solo tenemos que ser adventistas del séptimo día, tenemos que ser adventistas de los 7 días también. No sé si me explico esta tarde. Porque el domingo Dios quiere un pueblo. Y el lunes, y el martes, y el miércoles Dios quiere un pueblo. Y ese pueblo se forma en casa. Se forma en casa. No en escuelas, no en iglesias, no en instituciones. El pueblo se forma en casa. Y el Señor está dispuesto a que nosotros podamos hacer esa obra. Quiero terminar poniendo a los jóvenes el ejemplo de un joven bíblico, José. ¿Conocen la historia de José? Pregunto, ¿el hogar de José era un hogar cristiano? Sí, claro. ¿Creían en Dios? Claro que sí. ¿Su padre era patriarca? ¿Era un buen hogar cristiano? No. Póngase a pensar, Jacob tenía 4 esposas. Ahora, con una es suficiente, póngase a pensar 4. ¡Ay, ay, ay! ¡Pobre hombre! 4 esposas. Y no se llevaban entre las esposas. Y José creció viendo eso. Aún las hermanas se peleaban y disputaban quién iba a estar con la esposa esa noche. Y se compraban la lealtad del esposo por un plato de comida, por unas frutas. Y José vio eso. No tan solo José vio eso, José vio que su hermano mayor, Rubén, en el mismo techo de su padre, cometió adulterio o fornicación con Bila, una de las esposas de su padre. En un hogar cristiano. Así que joven, si usted dice, no, el hogar donde yo vengo no está muy bueno, el de José no era muy bueno tampoco. José contempló cuando 2 de sus hermanos, Simeón y Leví, mataron a todos los hombres de una ciudad por engaño. Eran homicidas. Eran homicidas. José contempló eso. En el hogar cristiano. Pónganse a pensar qué bonito hogar cristiano. ¿Cuánto quiere un hogar así en esta iglesia? Pero está en la Biblia. Hay una lección para nosotros. Jacob tenía 4 esposas, pero amaba a una nada más. Y la que amaba no era cristiana, aunque profesaba ser cristiana porque adoraba ídolos. Lo robó de su padre y le mintió a su padre y a su esposo. Era la madre de José, una mujer que profesaba ser adventista del séptimo día y no lo era. Y fue la que lo educó y lo formó junto con su padre Jacob. Sus hermanos no lo querían a él porque era el consentido de papá. Era despreciado por sus hermanos. Su hermana Dina fue violada por un joven no adventista que era su novio no adventista. Eso no tienen que enseñar con las muchachas, ¿sí o no, muchachas? No, ustedes no aprenden nada, ok, pues sigamos. Así que ahora él creció en ese hogar y vio todas esas cosas. Y llegó el momento donde este joven a los 17 años fue arrancado de su hogar porque sus hermanos lo vendieron como un esclavo. Bonitos hermanos, ¿verdad? Para tener. Y por 13 años estuvo en Egipto sin saber nada de su familia. Un país completamente pagano. Fue vendido a los ismaelitas. Si ustedes recuerdan que eran parientes, porque los descendientes de Ismael eran hermanos, pues obviamente Ismael y Isaac habían sido hermanos del mismo padre, diferente madre. Así que se lo vendieron a sus medios hermanos. Óigame, tenía buena familia José, ¿eh? Para que sus medios hermanos lo vendieran en Egipto como un esclavo. A los 17 años. ¿Qué joven tiene 17 años aquí? Hay un joven detrás. ¿Qué joven tiene 15 años aquí? A esa edad, Daniel fue llevado a Babilonia y nunca más vio a su familia. 15 años así como él. Vamos a pensar. Es decir que ahora este joven dice que cuando iba hacia Egipto, a la distancia pudo divisar las tiendas de su padre. Y propuso en su corazón que el Dios de su padre sería su Dios también. Sin la esperanza de jamás ver su familia. Con el corazón completamente quebrantado por lo que había pasado con sus propios hermanos y lo que había presenciado en su hogar. Y aquel joven se propuso que sería fiel a Dios. 10 años trabajó para Potifar. Hasta que la esposa de Potifar comenzó a coquetear con él. No olvide, Potifar era el jefe de la guardia del rey. En otras palabras, quien dirigía el pelotón de fusilamiento era Potifar.
Y él era eunuco. Tenía esposa, pero no podía ser esposo. No sé si me explico en esta tarde. Y la muchacha bonita y atractiva, casada con un viejo por compromiso, porque en aquel entonces así eran las cosas, quería amor. Y le dijo, pues, José, esta es tu oportunidad de oro. Yo te puedo ayudar, quizás un día vas a regresar a casa. Quizás yo pueda ganar y comprar tu libertad. Tengamos una relación. Y José, ¿qué dijo? Buen plan. Porque no olvide, ya José tenía 27 años. Ya las hormonas querían acción. No sé si me explico en esta tarde. No. ¿Cómo voy a pecar contra quién? Contra Dios. Contra Dios. No le dijo, está fea, está gorda. No le dijo nada de eso. Simplemente, mis principios cristianos no me permiten hacer lo que tú quieres que yo haga contigo. Porque hay un Dios en los cielos y mi lealtad, en primer lugar, se debe a Él. Es más, déjenme leerles brevemente la decisión que tuvo que hacer José. Dice, por un lado, había encubrimiento, favor y premios. Es decir, la mujer le había prometido muchas cosas a este joven. No tan solo el placer del momento. Pero por el otro lado, si no la aceptaba, sabía que le esperaba desgracia, prisión y posiblemente la muerte. Entendemos que no fue una decisión fácil. No era simplemente de pureza. Su vida estaba en peligro. Su vida estaba en peligro. Ya lo sabía. Si le decía que no a la mujer, su vida estaba en peligro. Pero aún así decidió que sería fiel a Dios. Por su fidelidad le tocó 3 años en la prisión. Dice que allí al principio fue severamente maltratado. Póngase a pensar, Señor, si te fui fiel a ti frente a la tentación de la mujer. Y Potifar no lo mató porque él sabía que José no había hecho ni quería hacer lo que la mujer decía que estaba haciendo. Si ese hombre tan solo hubiera sospechado que el siervo, que el esclavo quería hacerle algo a su esposa, ese día hubiera sido el último día de José. Pero él sabía que no era cierto, el problema estaba en la mujer. Pero para resguardar ahora el nombre de él y de su familia, lo puso en la prisión. Y allí fue severamente maltratado, dice. No sabemos, no se nos da detalle, si fue torturado, si pasó hambre, si lo pusieron en el peor lugar con los peores presos. ¿Quién sabe lo que habrá pasado con José? Durante 3 años estuvo viviendo en la prisión. Pero en el primer año logró ganar otra vez la simpatía de aquel que dirigía la prisión. Y ahora lo puso como su segundo en la prisión. Llegó el momento donde ahora Dios abrió las puertas de la prisión y lo llevó a ser el primer ministro de Egipto. Es decir, Dios vindicó la fidelidad de José. Sí. Lo que Satanás le había quitado, el Señor se lo dio. Pregunto yo, ¿aún puedo ver a su padre otra vez? ¿Aún puedo ver a sus hermanos y perdonarlos y ellos pedirle perdón a él? ¿Hubo reconciliación en esa familia? ¿En algún momento llegó el evangelio a ese hogar? ¿En algún momento hubo unificación familiar? Es más, ¿fue el elemento que Dios usó para preservar la vida de su familia en Egipto? Sí. Joven, usted tiene el privilegio de ser un José moderno. Y de poner en alto los principios que el Señor nos ha dado. Y por su gracia terminar esta obra. Y para juntos ir entonces a casa. Que el Señor le bendiga en esta tarde.